Mis queridos amigos, el nombre de Yadira Carrillo vuelve a resonar con fuerza, pero esta vez no es por una telenovela, sino por una situación real que ha sacudido su vida. Tras años de lealtad inquebrantable hacia Juan Collado, los rumores más sorprendentes aseguran que él ha seguido adelante con una mujer más joven. Ahora, Yadira está nuevamente en el centro de atención, generando múltiples preguntas sobre la verdadera razón de su regreso. ¿Será este el cierre definitivo de su historia de amor? Acompáñenme mientras desvelamos todos los detalles, y no olviden darle like y suscribirse para más historias intrigantes. Comencemos. Han pasado 17 largos años desde que Yadira protagonizó su última telenovela, Palabra de Mujer, en el año 2008. En ese entonces, muchos pensaron que ella había dejado atrás para siempre el mundo de la televisión. Sin embargo, casi como si fuera un recuerdo nostálgico, apareció brevemente en el final de Las hijas de la señora García. Fue solo un fugaz cameo, pero suficiente para reactivar Internet con especulaciones, admiración y, por supuesto, el inevitable debate sobre cómo luce hoy. En los últimos días, Yadira ha sido vista recorriendo los pasillos de Televisa San Ángel, el mismo lugar donde dejó su huella por primera vez en 1996. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora se alista para regresar a la pantalla chica en el más reciente proyecto de José Alberto Castro, una nueva versión de El privilegio de mandar. Aunque los detalles siguen siendo un misterio, hay algo claro: su regreso no es una simple coincidencia. Esta es una mujer cuya historia nunca se terminó por completo, y cuya ausencia se hizo sentir mucho más de lo que ella misma imaginaba. Durante casi 2 décadas, Yadira optó por alejarse del ojo público y dedicarse plenamente a su vida personal. Y todos sabemos por qué. No fue un retiro típico de una actriz que solo busca privacidad. No, su ausencia estuvo marcada por una razón mucho más compleja: la tormenta legal que giraba en torno a su esposo, Juan Collado. Juan Collado, un nombre que, en los últimos años, se ha vuelto sinónimo de polémica. Mientras Yadira mantenía un silencio digno, rompiéndolo solo para ofrecer alguna entrevista ocasional sobre los problemas legales de su esposo, él enfrentaba una batalla judicial extenuante que lo mantuvo tras las rejas por 4 años, 2 meses y 11 días. Ese capítulo parecía cerrarse en septiembre de 2023, cuando finalmente obtuvo la libertad condicional, pero la tormenta estaba lejos de terminar. Luego, en abril de 2024, ocurrió un giro inesperado. Un juez federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, dictaminó que el proceso penal contra Collado, acusado de un increíble fraude fiscal por 36.7 millones de pesos, había prescrito debido al vencimiento del plazo legal. La Fiscalía General de la República había solicitado una condena de 9 años de prisión, pero al final, el tiempo se agotó y el caso se cerró de manera abrupta. Sin duda, fue una victoria para Collado, aunque la Fiscalía aún podría apelar. Este no era el único caso que pendía sobre su cabeza. A lo largo de los años, Collado logró que se desestimaran 3 acusaciones penales diferentes, cada una de ellas una batalla en una guerra larga y desgastante. Las acusaciones originales surgieron por discrepancias en sus declaraciones de ingresos, ya que reportó oficialmente menos de 75 millones de pesos en 2015, cuando Hacienda aseguraba que la cifra real superaba los 182 millones. Antes de continuar, retrocedamos un poco. Enero de este año marcó otro dramático capítulo en las batallas legales de Collado. Fue entonces cuando el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, el mismo que más tarde desestimó el caso de fraude fiscal, anuló otra acusación relacionada con delitos de delincuencia organizada y operaciones financieras ilícitas por un monto de 24 millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, este fallo no surgió de la nada. Estuvo influenciado por un precedente que se estableció un mes antes, en diciembre. En ese entonces, el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México había absuelto a otro acusado en un caso similar.
Esta decisión, a su vez, se convirtió en un escudo legal crucial para el equipo de defensa de Collado, uno que finalmente le otorgó otra victoria en los tribunales. El 9 de julio de 2019 marcó un punto de quiebre para Juan Collado. Era una noche cualquiera en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, cuando, en pleno restaurante de alta cocina, fue arrestado frente a todos. Los cargos: delincuencia organizada y lavado de dinero. Ese momento, ese arresto, conmocionó al país entero y dio inicio a una batalla legal implacable que lo mantuvo preso en el reclusorio norte, sin derecho a fianza, sin posibilidad de salir. Y como si esto fuera poco, en 2020, la Fiscalía General de la República, FGR, le lanzó nuevas acusaciones. Fraude fiscal por 36 millones de pesos y desvío de recursos ligados a contratos ficticios vinculados al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Eran delitos graves, de gran peso, que ponían a Collado en el centro de la corrupción de altos vuelos. La FGR, decidida a convertirlo en un ejemplo, incluso solicitó una condena de 20 años de cárcel. Pero la historia de Collado no se limitó a las fronteras de México. Su nombre cruzó el Atlántico, llegando hasta los pasillos bancarios de Andorra. Desde 2016, las autoridades andorranas investigaban sus movimientos financieros, rastreando una asombrosa suma de 76.5 millones de euros ligados a posibles actividades de lavado de dinero. La magnitud de esta cifra y la complejidad de las transacciones involucradas son impresionantes. Este caso, que involucra a abogados, políticos, redes bancarias internacionales y el siempre turbio mundo del secreto financiero, se extendió más allá de lo imaginable. Y es aquí, en este torbellino de escándalos legales, donde la historia toma un giro inesperado hacia los pasillos del amor, la pérdida y las segundas oportunidades. En medio de la tormenta, los romances del pasado se desvanecen, pero los ecos de lo que una vez fue siguen flotando en el aire. Juan Collado no solo era un abogado de alto perfil, sino también un hombre que compartió una profunda y pública historia de amor con la actriz Leticia Calderón. Juntos, construyeron una familia y trajeron al mundo a 2 hijos. Sin embargo, como la vida suele recordarnos, el amor puede cambiar de rumbo de maneras inesperadas. Poco después de su liberación, cuando parecía que la relación entre Collado y sus hijos podría fortalecerse, el destino le tenía reservados otros giros. Leticia Calderón reveló recientemente en una entrevista con Ventaneando que la relación entre Collado y sus hijos se ha distanciado, no por problemas legales, sino por su decisión de mudarse a España. Y aquí es donde la historia toma un giro emotivo. En lugar de celebrar el Día del Padre con su papá, los hijos de Leticia dirigieron su amor y gratitud hacia ella. Mi papá no está aquí en México, pero ellos celebraron por mí, compartió con cariño. Les dije, qué bonito, nos quedamos en casa, felices, pedimos tacos y vimos películas, solo nosotros, muy a gusto. Ah, las simples alegrías de la familia, a pesar de la compleja historia que los rodea. Pero no olvidemos que, después de su liberación, Collado sí pasó tiempo con sus hijos. Leticia relató que viajaron a España para ver a su padre, donde pasaron una semana completa juntos. Me tocó estar con ellos las 24 horas del día, explicó. Solo aguantó una semana, pero ellos estuvieron muy felices, y eso me hizo muy feliz a mí. Y esa es, queridos amigos, la paradoja de la vida. Momentos de alegría, aunque breves, pueden seguir siendo profundamente significativos. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿cómo se siente Leticia respecto al hombre que una vez fue una figura central en su vida? En una muestra de madurez, aseguró que no guarda rencor. Me llevo muy bien con Juan. No hay resentimientos, no hay odio, no hay nada. Nuestra historia quedó en el pasado, dijo con un tono de cierre definitivo. ¿Y qué hay de Yadira Carrillo, la mujer que durante años fue vista como la razón de su mediática ruptura con Collado? Leticia dejó todo claro.
Nunca ha habido enemistad entre nosotras, siempre ha habido mucho respeto con Yadira. Nunca hemos sido enemigas, somos muy respetuosas, afirmó. La infidelidad, que según los rumores involucraba a Yadira Carrillo, pronto se hizo pública, con Carrillo y Collado anunciando su relación, dejando a muchos preguntándose si los tiempos de sus historias se habían cruzado. Posteriormente, llegó la gran boda, una fastuosa celebración en 2012, a la que asistió una mezcla de celebridades y figuras políticas de élite. Fue un espectáculo digno de una telenovela, lleno de glamour, misterio y susurros sobre lo que había sucedido antes. Sin embargo, detrás de toda esa fachada, las cosas no siempre fueron tan perfectas como parecían. Leticia, la exesposa de Collado, reveló más tarde que su exmarido había sido posesivo, impidiéndole salir, lo cual añadió otra capa a la compleja narrativa. Yadira Carrillo, quien había sido una figura nostálgica de la época dorada de la televisión mexicana, dejó atrás los reflectores, los aplausos y los guiones para embarcarse en lo que creía sería su papel más importante, el de esposa devota de Juan Collado. Abandonó una carrera exitosa para entregarse completamente a su vida personal con el reconocido abogado, y por un tiempo pareció que vivía en un cuento de hadas. Sin embargo, como bien sabemos, la vida a menudo da giros inesperados, y para Yadira, esos giros la llevaron por un camino lleno de pruebas y lealtad inquebrantable. Durante años, Yadira y Juan parecieron ser la imagen de la felicidad. Su amor se reflejaba en fotografías glamorosas y momentos compartidos que pintaban el retrato de una unión perfecta. Pero en 2019, su mundo se derrumbó cuando Juan Collado, un abogado de alto perfil con fuertes conexiones en el ámbito político y del entretenimiento, fue arrestado, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue sentenciado a casi 4 años de prisión. Muchos pensaron que Yadira se alejaría, que tomaría distancia del escándalo, pero hizo todo lo contrario. Se mantuvo firme al lado de su esposo, visitándolo regularmente en la prisión, pidiendo oraciones por su bienestar y asegurándose de que el mundo supiera que su devoción seguía intacta. Mientras los medios especulaban, ella permaneció firme, defendiendo no solo su amor por Juan, sino también la cronología de su relación. Dejó claro que su romance comenzó mucho después de la ruptura de Juan con Leticia Calderón y que él había estado con otras mujeres antes de que se encontraran. Sin importar los rumores, el amor y la lealtad de Yadira nunca vacilaron, incluso cuando el peso del escrutinio público aumentaba con cada día que pasaba. Durante el encarcelamiento de Collado, Yadira se convirtió en su mayor defensora. Mientras otros optaban por el silencio, ella se encargó de mantener a la prensa informada sobre las batallas legales y el estado de salud de su esposo. Apareció en entrevistas siempre serena, siempre inquebrantable, asegurándose de que se escuchara la versión de Juan. Mientras tanto, Leticia Calderón, la madre de los hijos de Collado, reflexionó sobre su relación con él, reconociendo que, en retrospectiva, pudo haber mantenido una relación más armoniosa con el padre de sus hijos. Pero para entonces, el daño estaba hecho, y el pasado era algo que ninguna de las dos podía reescribir. Lo que le importaba a Yadira era el presente, y durante esos años, su enfoque estuvo completamente en apoyar a su esposo en su hora más oscura. La cronología de su amor y sus luchas cuenta una historia poderosa. En 2012, Yadira y Juan intercambiaron votos en una boda de alto perfil, que fue el tema de conversación en los círculos más exclusivos, con figuras influyentes de la política y el entretenimiento presentes. Durante 7 años, vivieron una vida de privilegio y aparente felicidad, hasta que, en 2019, todo cambió. El arresto de Juan sacudió su mundo, pero en lugar de alejarse, Yadira decidió dedicar los siguientes 4 años de su vida a luchar por él. Desde 2019 hasta 2023, Yadira fue una presencia constante en la vida de su esposo. Nunca faltó a una visita,
Nunca dejó de actualizar al mundo sobre su estado y nunca lo abandonó cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Finalmente, en septiembre de 2023, después de 4 años, 2 meses y 11 días en prisión, Juan Collado obtuvo su libertad condicional. Un capítulo de sus dificultades se había cerrado, pero la historia estaba lejos de terminar. Ahora, un hombre libre, muchos podrían haber anticipado que Yadira se acomodaría en una vida más tranquila, lejos de las cámaras y el bullicio del mundo del entretenimiento. Sin embargo, el destino, al parecer, tenía otros planes. Recientemente, hizo un regreso triunfal a la televisión, reapareciendo en el gran final de Las hijas de la señora García, luego de una ausencia de 17 años en la actuación. Fue un momento nostálgico, un recordatorio del brillo que alguna vez aportó a la pantalla y tal vez una señal de que estaba lista para reclamar el mundo que había dejado atrás. Los fanáticos y periodistas se reunieron fuera de Televisa San Ángel, ansiosos por verla, escucharla y celebrar el regreso de una actriz querida. Con gracia y calidez, habló sobre su regreso. Aunque los detalles aún se estaban ultimando, expresó una emoción genuina ante la posibilidad de volver a la pantalla, compartiendo: «Estoy teniendo una reunión para hablar de estos temas. No tengo ninguna información en este momento, y lo digo en serio. Vamos a discutir la historia y todo lo relacionado». Pero más allá de los aspectos profesionales, se conmovió profundamente por el cariño que recibió del público. Con emoción en su voz, agradeció a sus seguidores diciendo: «No tengo palabras suficientes para agradecer a la gente, al público, por las cosas tan hermosas que me dicen y me escriben. Ha sido un regalo increíble de la vida para mí. Lo llevo en mi corazón, y creo que una de las mejores maneras de devolver ese amor es dar vida a un nuevo proyecto en la pantalla». Mientras hablaba sobre su carrera, inevitablemente la conversación se desvió hacia su vida personal. Los reporteros le preguntaron si su esposo apoyaba su decisión de regresar a la actuación. Con una sonrisa, ella les aseguró que sí. «Toda mi familia me apoya. Me tomé mi tiempo para dedicarme a mi vida matrimonial. Cada persona cumple diferentes roles en su vida. Mi familia está feliz, aplaudiendo este regreso a lo que era mi vida hace 17 años. Sin embargo, como bien sabemos, la prensa rara vez se limita a hacer preguntas fáciles, Pronto, el tema cambió hacia la salud de Juan Collado, ya que Angélica Rivera también regresara a la televisión. Y aquí es donde la actitud de Yadira cambió. Aunque momentos antes había estado llena de sonrisas, su expresión se endureció al marcar un límite claro. «No hablo del tema, solo hablo del tema que tiene que ver con mi trabajo», afirmó, dejando claro que no se dejaría arrastrar hacia asuntos personales. «Lo digo ahora para que no pregunten, no comento sobre situaciones que no me corresponden. Por respeto, no hablo de ningún tema que no tenga que ver con mi trabajo». No obstante, los reporteros insistieron, y uno se atrevió a desafiarla señalando: «Pero es su esposo». Sin titubear, Yadira mantuvo su postura. «No hablo de nada que no tenga que ver con la novela», declaró, antes de entrar a la fábrica de sueños, dejando tras de sí una ola de especulación. Cuando le preguntaron sobre su regreso a la actuación, Yadira aseguró que toda su familia, incluido su esposo, la apoyaba en su decisión. Con esa calidez característica que todos recordamos, compartió: «Me tomé mi tiempo para dedicarme a mi vida matrimonial. Cada persona, mi familia está feliz, aplaudiendo este regreso a lo que era mi vida hace 17 años. Era como si estuviera entrando en una máquina del tiempo, regresando a un mundo que alguna vez la adoró. Pero detrás de esa actitud serena y segura, había una verdad no dicha, una que ya comenzaba a generar revuelo en el mundo del espectáculo. Ahora, queridos lectores, abordemos el elefante en la habitación: los rumores. Según el medio de entretenimiento Chamonix, hay más en esta historia de lo que parece. Se ha reportado que Juan Collado, el mismo hombre por quien Yadira sacrificó tanto, ha iniciado un nuevo romance. Y no se trata de un romance cualquiera,
sino con una mujer significativamente más joven, entre 10 y 20 años menor que él, con quien, supuestamente, ha sido visto públicamente en Madrid. No se trata de encuentros secretos en rincones oscuros, sino que, según las fuentes, Collado no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar esta relación. Ha sido visto paseando por las plazas de Madrid, cenando en restaurantes exclusivos y comportándose como si nada hubiera cambiado. Imaginen eso. Me han dicho que Juan Collado y Yadira Carrillo, quienes alguna vez fueron el retrato de la pareja perfecta, ahora enfrentan una nueva dinámica. Este giro en la vida de Collado ha causado gran revuelo, especialmente porque muchos pensaban que su relación con Yadira era la última gran historia de amor que él escribiría. Mientras tanto, ella, con su regreso triunfal a la televisión y su constante defensa de su vida familiar, parece estar reafirmando su lugar en el corazón del público, sin importar lo que esté sucediendo detrás de las cámaras. El regreso de Yadira a la actuación puede ser visto como un símbolo de su independencia y fortaleza, un paso hacia la reconstrucción de su carrera en la pantalla después de años de sacrificios personales. Sin embargo, la nueva etapa de su vida no está exenta de complicaciones. Mientras que su familia sigue respaldándola, incluyendo su esposo, las especulaciones sobre la vida personal de Juan Collado agregan un peso adicional a la ya compleja narrativa de su relación. Es interesante observar cómo las figuras públicas, que una vez estuvieron en el centro de la atención, ahora deben lidiar con una nueva realidad en la que su vida personal se entrelaza con su carrera, y cómo los rumores y las historias detrás de sus decisiones se convierten en un espectáculo propio. Yadira, a pesar de las dificultades, parece decidida a seguir adelante, manteniendo la dignidad y el control sobre su narrativa, eligiendo qué compartir y qué no con el mundo. A pesar de todo, su regreso a la televisión es un recordatorio de que las historias personales no siempre siguen un camino lineal y que, a veces, las segundas oportunidades también llegan con desafíos inesperados. A medida que Yadira Carrillo se adentra nuevamente en el mundo del espectáculo, con un pie firme en el regreso a la actuación, se puede percibir que está tomando las riendas de su propia historia. Sin embargo, el entorno parece cada vez más complicado. La conexión entre su vida personal y profesional se ha vuelto irremediablemente difusa, y los medios de comunicación no dejan de especular sobre cada movimiento de su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en el centro de su propia tormenta mediática. El regreso de Yadira a la pantalla no solo es un acto profesional, es un acto simbólico, un desafío a las expectativas que habían sido puestas sobre ella, tanto por sus seguidores como por quienes la han observado desde fuera de su círculo íntimo. A lo largo de los años, Yadira había optado por mantenerse fuera de los focos, sumida en su vida familiar. Sin embargo, ahora que el tiempo ha pasado, el deseo de retomar el control sobre su propia narrativa parece estar tomando forma de una manera que pocos anticipaban. El contraste entre la vida que llevaba hace unos años y la vida que está empezando a construir ahora es palpable. Por un lado, la vida familiar que había priorizado durante tantos años. Por el otro, una industria que sigue ofreciendo oportunidades de reinvención. Pero lo más importante es el cambio de dinámica que su regreso implica para ella, tanto a nivel profesional como personal. A pesar de que su decisión ha sido recibida con aplausos por su familia, incluido su esposo, las sombras de los rumores sobre la nueva relación de Collado acechan su felicidad. ¿Qué ocurre detrás de la fachada de una vida aparentemente perfecta? Las especulaciones sobre Juan Collado y su nueva relación han hecho tambalear las bases de la imagen que Yadira había cuidado tan celosamente. Aunque ella misma se ha mantenido firme en su postura de defender lo que le pertenece, es innegable que el peso de las decisiones de su esposo ha comenzado a afectar su regreso al mundo de la actuación. Las preguntas sobre su matrimonio y sobre las decisiones que tomaron juntos en el pasado han dejado de ser solo parte de su vida privada, transformándose en un tema recurrente en los medios. A pesar de todo esto,
Yadira sigue adelante. Su regreso a la televisión no es solo un retorno a la pantalla, es una declaración de independencia, un recordatorio de que la vida no tiene un solo camino y que el amor y la lealtad no siempre siguen una línea recta. En su discurso, cuando menciona que cada persona cumple diferentes roles en su vida, parece estar reconociendo que su rol como esposa y madre, aunque significativo, no es el único que define su identidad. La actriz está reconociendo públicamente que tiene el derecho de ser más que solo un vínculo en una relación. Tiene el derecho de regresar a lo que ama, actuar, emocionar, cautivar. El viaje de Yadira Carrillo no es solo el de una mujer que regresa a la pantalla, es el de una mujer que redefine su existencia después de años de sacrificios y lealtades. Su historia, al igual que la de muchas otras figuras públicas, refleja las complejidades y las contradicciones de vivir bajo la constante mirada del público. Mientras algunos ven en ella una víctima de las circunstancias, otros celebran su regreso como una muestra de resiliencia y coraje. Sin embargo, mientras los flashes de las cámaras iluminan su rostro y las preguntas de los periodistas vuelven a llover sobre ella, Yadira sigue poniendo límites, dejando claro que no todo en su vida está a disposición del escrutinio público. Su regreso es, en muchos aspectos, un acto de reclamación, un recordatorio de que la mujer que alguna vez brilló en los escenarios aún tiene mucho por ofrecer, pero lo hará bajo sus propios términos. La verdadera historia de Yadira Carrillo, de cómo navega entre el amor, la lealtad y la búsqueda de su propio espacio en el mundo, apenas comienza a escribirse. Y es un relato que, sin duda, continuará capturando la atención de todos aquellos que alguna vez la admiraron. Mientras Yadira Carrillo da cada paso hacia adelante en su carrera, la atención sobre su vida privada continúa siendo un foco constante de interés. Las especulaciones sobre su matrimonio con Juan Collado se entrelazan con los rumores acerca de su regreso a la televisión, creando un escenario en el que el público no solo espera ver su talento en pantalla, sino también ansía conocer más sobre lo que sucede tras las cámaras. Es inevitable que, cuando una figura pública retoma su lugar en el escenario, las preguntas sobre su vida personal surjan casi inmediatamente. En su caso, la historia de amor que compartió con Juan Collado y su posterior separación, seguida de las revelaciones sobre su esposo, iniciando un romance con alguien mucho más joven, se convierte en un capítulo importante que agrega una capa de complejidad a su regreso. Yadira, quien había sido vista como la esposa devota y la mujer que había sacrificado mucho por su familia, ahora se enfrenta a la dura realidad de cómo las apariencias pueden ser engañosas. Lo interesante de este giro es cómo, a pesar de las dificultades, Yadira ha logrado mantener su compostura y profesionalismo. A lo largo de su carrera, ha aprendido a manejar la presión mediática, y aunque no puede controlar lo que se dice sobre ella, sí puede decidir cómo responder. Con cada aparición pública, ella deja claro que su enfoque está en su carrera, no en lo que ocurre en su vida privada. Esto se refleja en su contundente respuesta a los reporteros cuando les dijo que no hablaría de nada relacionado con su esposo, solo sobre su trabajo. Ese momento fue significativo porque mostró que, a pesar de los desafíos personales que enfrenta, su retorno al mundo de la actuación es, ante todo, un acto de reinvención profesional. Por otro lado, el regreso de Yadira a la televisión no solo tiene un valor personal, sino también simbólico. Su reaparición en el gran final de Las hijas de la señora García fue un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que aún puede ser. La nostalgia que su presencia evoca en el público es palpable, y muchos de sus seguidores, que la habían seguido durante años, se sienten emocionados por su regreso. Es casi como si la actriz hubiera estado fuera de la pantalla solo el tiempo suficiente para dejar una huella imborrable, lo que hace que su regreso sea aún más significativo. No obstante, el contexto en el que regresa ha cambiado drásticamente. Las redes sociales, los paparazzi y los medios de comunicación
ahora tienen un alcance mucho mayor que en su época de apogeo, y las críticas y rumores vuelan más rápido que nunca. Yadira es consciente de ello, pero también sabe que este es un precio que tiene que pagar por volver a lo que ama. La forma en que se enfrenta a la presión externa, manteniendo siempre el control sobre su narrativa, es una de las características que la han hecho destacar a lo largo de su carrera. En cuanto a su vida personal, el hecho de que Juan Collado haya continuado su vida amorosa con otra mujer tan rápidamente tras su relación con Yadira, añade una nueva capa de complejidad a la situación. Los rumores, como siempre, no tardan en surgir, y muchos especulan sobre cómo esto afectará su dinámica familiar, especialmente cuando el público es testigo de las emociones de Yadira en entrevistas y en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de las turbulencias, ella parece estar más decidida que nunca a no dejar que los problemas personales interfieran con su camino profesional. A través de sus palabras y acciones, Yadira está demostrando que no se define por lo que sucede a su alrededor, sino por lo que elige hacer con su vida. En este momento, ha elegido retomar el control de su carrera, sin importar los obstáculos. Este regreso a la televisión es su oportunidad para redefinir su identidad, para dejar en claro que tiene mucho que ofrecer, tanto en lo personal como en lo profesional.